terapia de aprendizaje. Estamos ya acompañados de Joyce Salinas. Ella es nuestra psicóloga y por supuesto nos ayuda a conocer también las preguntas que usted puede hacer a través de las redes. Joyce, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Gracias a todos, a todas los mamis y los papis que nos están viendo en estos momentos en la tele, en Facebook. Y bueno, vamos a hablar hoy día de la terapia de aprendizaje y de lo importante que es una terapia de aprendizaje en los niños y en los adolescentes. Importantísimo. Bien. Exacto. Si tenemos que concentrarnos en ese tema del aprendizaje, uno lo entiende por algo que se le debe proveer y simplemente ya dándoselo va a ser suficiente, cuando no es así. Claro, una terapia, generalmente los papás empiezan a preguntar, mi hijo no está aprendiendo, ¿por qué no aprende mi hijo? Y lo que en realidad debemos preguntarnos es, ¿qué puedo hacer yo para que mis hijos aprendan? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿No? Entonces, para esto están las terapias de aprendizaje, que en realidad es aprender a aprender, ¿no? Poder ayudar a los niños y a los adolescentes que tienen un coeficiente intelectual normal promedio alto, pero que si bien es cierto, algún temita no lo están captando bien, algún área no la están aprendiendo del todo y la van arrastrando lamentablemente. O sea, empieza a los 7 años, luego ya en primaria empieza en 4º grado, 5º y la secundaria ya es cada vez peor, ¿no? Bien, bien. Sí, esa es la dificultad de aprendizaje que se va generando cada vez más grande, más fuerte en los niños y en los adolescentes. ¿Podría concentrarse este tema mucho más si es que hay temas distintos? Me refiero a obstáculos como un niño que de pronto ha tenido no solamente la falta de atención de los padres al momento del aprendizaje, sino que también hay ciertos problemas como familias disfuncionales, a lo que llamamos falta de concentración. Después, si hablamos del tema de los efectos negativos, si hablamos de un niño con algún trastorno específicamente, ¿esto podría ser mucho más acentuado? ¿El problema podría darse con mayor problema? Claro, sí, justamente la dificultad de aprendizaje son diferentes trastornos, ¿no? Por ejemplo, la dificultad de lectura, la dificultad de escritura, dificultad en ortografía, dificultad en habilidades matemáticas. Todo esto encierra el problema de aprendizaje, ¿no? No siempre los niños tienen dificultad en una de estas áreas. Quizás, por ejemplo, en lectura, el niño empieza a leer y a veces empieza a trabar o palabras que no puede pronunciar bien, o simplemente empieza a leer y no entiende lo que lee. No entiendo nada de lo que leo, una oración muy sencilla, pero no entiende, entonces ahí empieza a generarse un problema de aprendizaje. En cuestión, por ejemplo, de escritura, de repente empieza a escribir la palabra que le dicta la tutora, la profesora, y omite una letra, o junta palabras, una palabra con otra, entonces ya no se entiende y él mismo quiere leer y ya no lo entiende, ya no lo lee bien, ¿no? Y empieza la dificultad en escritura. En el caso, por ejemplo, de la dificultad en ortografía, lo vemos generalmente a partir de niños de 3º o 4º grado de primaria, que la MIS les realiza un dictado sencillo o un dictado que les toca de acuerdo a lo que están aprendiendo, y de repente omiten una letra o de repente ponen una H donde no es la H, o sustituyen una letra por otra, la Y por la Y, confunden la B con la V. Entonces estas dificultades se van avanzando a medida que uno no puede apoyar o no puede ayudarlos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de habilidades matemáticas, también es un tema bien importante, porque a veces hay niños que de repente no saben el concepto de cantidad. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuántas moneditas hay aquí? ¿Cuánto hay aquí? Mucho, poco, me puedes prestar, te voy a dar. Entonces eso es básico, ¿no? Eso es en 2º grado, pero a medida que van creciendo 3º, 4º, empiezan la dificultad en cálculo, ¿no? Sumas, restas, multiplicación, y ya les hace un mundo la división. Ya no pueden porque obviamente han ido generando dificultades a medida que han pasado los años, ¿no? Y por eso es que es importante trabajar la terapia de aprendizaje en el momento adecuado, de manera individual. Yo siempre les he indicado a los padres de familia que sea individual. ¿Por qué? Porque cada niño
tiene una dificultad propia, ¿no? Entonces, en una clase, por ejemplo, no todos son homogéneos. Hay niños heterogéneos y la dificultad de aprendizaje se basa mucho en esto, en la heterogeneidad de la clase, ¿no? En un salón, por ejemplo, dependiendo de 30 niños, habrá unos 5, 4 que tienen esta dificultad, pero que en el colegio no se puede trabajar porque simplemente la programación y los temas que se trabaja tienen que ser en general para todos y se tiene que avanzar. En los colegios se tiene que avanzar y si responden, tienen que continuar. Entonces los pocos niños que se van quedando, es importante y es necesario que acudan a esta terapia de aprendizaje para que puedan ayudar en clase, ayudarse ellos mismos y los padres se sientan contentos, ¿no? con el progreso de sus hijos.